Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bienvenidos a la inauguración de la Semana ISR de Spensive. Es un honor para Fonditel inaugurarla aquí en el espacio Fundación Telefónica, como hemos hecho otros años y como comentábamos ahora, pues es tradición, ¿no? Yo agradecer eso, sobre todo a los que estáis aquí, a todos los ponentes, tanto en ponencias individualizadas como los que participáis en mesa redonda, al final son los que hacéis dar sentido a esto. Agradecer también al equipo de Spensive que organiza estas 8 jornadas en 8 ciudades diferentes de España, eso no es nada fácil, y agradecer al equipo de Fonditel, ¿no? que ha trabajado con mucho cariño en esta jornada, y en especial a María Tristán, responsable de sostenibilidad. Comportamientos extremos, cambios bruscos de expectativas, incertidumbre. Los últimos 2 años se han caracterizado por comportamientos extremos en los mercados. 2022, como todos sabemos, muy negativo. 2023, mucho más positivo, y sobre todo teniendo en cuenta que se presentaba como un año muy retador, ¿no? Con mucha incertidumbre sobre posible recesión. Los bancos centrales continuaban subiendo tipos de interés y continuaba, incluso se acrecentaba la inestabilidad geopolítica, ¿no? con amenazas también en Oriente Medio. En 2024 y principios de 2024 ha habido muchos cambios en expectativas del mercado. Por ejemplo, bajadas de tipos de interés. A principio de año se esperaban que tanto el BCE como la FED bajaran 6 veces tipos de interés cada uno en el año. Ahora, hasta el día de ayer, y veremos lo que sigue pasando, ¿no? Lo que espera es el mercado es 2 o 3 bajadas del Banco Central Europeo, 1 o 2 bajadas la FED, ¿no? Cambio muy brusco. Incertidumbre. Yo creo que si algo define estos últimos 4 años desde el principio de la pandemia es incertidumbre, ¿no? En todos los aspectos, incertidumbre política, social, humana y, como no, también económica, ¿no? Son cada vez más los riesgos financieros y también extrafinancieros, ¿no? A que nosotros, las gestoras de activos y todos, tenemos que hacer frente, y nuestro deber gestionarlo de la mejor forma posible, ¿no? Por nuestros beneficiarios y partícipes, ¿no? Y a pesar de todo, los activos bajo gestión, artículo 8, artículo 9, se han mantenido relativamente estables, incluso en este último tiempo en España, y han crecido un poco en este último trimestre en Europa, ¿no? Y yo creo que desde todos los ámbitos seguimos y se sigue impulsando el cambio hacia un mundo más sostenible, ¿no? Así, por ejemplo, las empresas, ¿no? Un 80% de las empresas, en una encuesta reciente de Morgan Stanley, cree que el cambio sostenible va a crear valor para su empresa, bien por más ingresos, bien por más rentabilidad o por menor coste de capital, ¿no? Es verdad que hacen falta inversiones, pero lo ven así. Solo un 1% cree que en su estrategia a largo plazo la sostenibilidad no es un factor a tener en cuenta. Y luego, desde el mundo de empleados y consumidores, ¿no? Una encuesta también reciente de Deloitte decía que más del 60% de la generación Z y millennials, es decir, el futuro, los jóvenes de hoy, el futuro de mañana, más del 40% cambian o tendrían en cuenta o cambian de trabajo por factores de sostenibilidad. Más del 50% cambiaría o cambia o ha cambiado ya sus hábitos de consumo atendiendo a factores también de sostenibilidad o más. Y dato también muy importante, o por lo menos más del 60% está dispuesto a pagar más por productos más sostenibles.
Y esto es un cambio muy importante, ¿no? Hace algo más de 50 años, una compañía eléctrica se anunciaba, su anuncio era sobre una foto de la Antártida, un eslogan que decía: en un solo día somos capaces de suministrar energía que derretiría más de 7 millones de toneladas de glaciar. No sé, es impensable un anuncio así hoy, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que veamos esto como una carrera de fondo. Las cosas importantes requieren tiempo, requieren esfuerzo, requieren adaptarse y esto es una carrera de fondo y para llegar a la meta tenemos que trabajar todos juntos. Yo creo que tenemos que volver a ilusionar a aquellos inversores que hayan perdido la ilusión por las cosas sostenibles y eso es una oportunidad muy buena también que tenemos y desde Fonditel también lo vemos como algo a largo plazo, ¿no? en trabajar todos juntos, largo plazo, ir dando pasos y aprovecho para presentar la Memoria de Sostenibilidad 2023 donde os contamos los avances del ejercicio, ¿no? de este ejercicio. Y bueno, en diciembre del 2022 Fonditel cumplía 30 años, en abril de este año Telefónica ha hecho 100 años, solo el 6% de las empresas logran ser centenarias. Para ser centenario creo que es obviamente un hito, si solo un 6% lo consigue, yo creo que es importante transformarse y adaptarse continuamente, que es lo que ha hecho Telefónica, pasando de ser un operador que daba solo servicios de voz a estar hoy en la punta del mundo digital, ¿no? Y todo esto haciéndolo con el objetivo y con la misión de crear un mundo más humano conectando la vida de las personas, ¿no? Y en Fonditel también queremos eso, crear un mundo más humano, ir hacia ese esfuerzo en el que junto con todos vayamos acompañando a nuestros clientes, con el centro del cliente en hacer un mundo mejor, ¿no? Y yo quiero aquí resaltar como representantes de las gestoras la labor que desde Spensive se hace desde todos los grupos. Creo que es muy valiosa, creo que hay que seguir avanzando, seguir con ese diálogo social y por último, para terminar, solo recordar un poco cómo empezaba al principio, ¿no? Es verdad que hay incertidumbre, es verdad que hay cambios, es verdad que pues, las veces las cosas no son tan fáciles, pero yo creo que hay algo en lo que todos estamos de acuerdo y es que todos queremos un mundo más sostenible, vivir en un mundo mejor, dejar un mundo a las siguientes generaciones mejor en todos los aspectos y sobre eso hay consenso. Y eso no hay nadie que pregunte si diga no, y yo creo que sobre ese consenso es sobre el que yo confío en que podemos seguir trabajando y podemos todos juntos conseguirlo, ¿no? Sin más, doy paso a Joaquín. Muchas gracias a todos y agradezco a Joaquín especialmente todo su esfuerzo, ¿no? y colaboración. Buenos días. Gracias, Clement. Bueno, primer turno de agradecimientos, por supuesto, a Fonditel y también a todos los ponentes, porque, bueno, pues yo creo que se logra en esta primera sesión, que es tradicional que sea siempre en Fonditel, vamos, en este edificio de Telefónica, y sobre todo siempre que se ha centrado en el tema de los planes de empleo, planes de pensiones, fondos, es decir, la labor que tiene esa parte tan fundamental y que depende en gran medida del consenso también con los sindicatos. Entonces, quiero hablar un poco de Spensive. Spensive, yo me he quedado con la palabra de consenso. Spensive, en cierta medida, es una institución un poco rara, porque tiene algunas veces, dice, ¿por qué están tantos grupos? Son 5 grupos. Y además 5 grupos que a veces es más fácil y otros más difícil, pero que creo que es fundamental, porque no se trata solo de las gestoras, que podía parecer a primera vista que bueno, son las que llevan y deciden las inversiones, sino buscando un consenso con todas las partes que de una manera u otra están afectadas por esas decisiones. Bueno, pues Spensive, que empezó en el 2009, no tanto como Telefónica, pero bastantes años ya, y al principio pues teníamos el día anual del presentado nuestro informe y esta semana, que era una semana, que ya no es una semana. Es decir, era una semana y era en Madrid y la hacíamos, bueno, pues con una serie de intervenciones de todas las partes afectadas.
Bueno, pues ahora ya lo hacemos en 8 capitales, en 8 ciudades, es decir, vamos, nos movemos y que no es fácil, como ha dicho también Clemen, no es fácil organizarlo, pero creemos que es importante, porque en Madrid siempre acaba uno pues un poco en la burbuja, que cree que se toma todo, y lo que hay que darse cuenta es que sobre todo el tema de los ahorros, de las pensiones, están por todas partes, en todas las personas. Por lo tanto, deben conocer y deben tener una cierta proximidad con ello. Cambios, sí, también es impresionante, y además para temas de cambios legislativos, que a lo mejor luego Mario, al que también le agradezco su presencia, pues nos hace algunos comentarios, pero son bastante relevantes desde hace un par de años. Y además yo creo que siempre, pues como siempre tiene unos que reciben positivos y otros negativos, pero yo creo que por lo menos va en la línea de tratar de solucionar los problemas de fondo que hay. Por tanto, bueno, pues yo les animo a que este primer día, que es el título, es los factores de sostenibilidad en los planes de pensiones de empleo, y que además aquí la palabra sostenibilidad tiene doble, no solo sostenibilidad del concepto medioambiental y social, sino también el tema de cómo se mantiene, cómo sobrevive el tema de los planes de pensiones. Y ya para finalizar, porque yo creo que no se trata de mi ponencia, sino la ponencia de los que van a participar, que si se fijan ustedes, pues están también los 5 grupos, están representados todos. Lo que tratamos de que tengan su capacidad de exponer su punto de vista, y además es interesante porque muchas veces entre ellos mismos pues se refuerzan los mensajes. Unos mensajes, y con esto acabo, es el tema famoso de ASG, las 3 letras que, bueno, pues ahora todo el mundo dice, pero tienen unas dinámicas tan distintas que muchas veces ponerlas juntas es un poco como eso que los que hablan de la Agenda 2030, que hablan de la Agenda 2030 pero no saben muy bien lo que hay detrás, pero con eso creen que ya lo entienden. Son 3 dinámicas muy distintas, ASG, el tema ambiental, el social y el gobernanza. El tema de gobernanza, yo creo que con las transparencias que cada vez se están exigiendo, pues va mejorando, pero, y quiero enfatizar que si bien el ambiental es el más que hay, más fácil, el social siempre está ahí. Y el social es interesante que no se olvide, y por lo tanto, pues bueno, pues yo creo que la semana de la ISR en las ciudades en las que visitamos, pues tratamos de que esa parte no se olvide y no solo sea tema ambiental. Dicho esto, pues muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias de nuevo a Funditel por acogernos, y a todos los ponentes e instituciones que van a participar. Y a continuación, la ponencia especializada con María Antonia Belmont, jefa de área de la Previsión Social Complementaria de la Subdirección de la Dirección General de Seguros y Planes de Empleo. Adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a Spensif, por supuesto, por haberme invitado a participar en esta jornada en representación de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí y por interesaros en una materia que realmente cada día va cobrando una mayor importancia. Va cobrando una mayor importancia, o siempre la ha tenido, pero realmente ahora cada día somos más conscientes de la importancia que tiene todo ello. Y así, para pasar así, ya no solamente tenemos que tener en cuenta factores económicos, factores financieros, factores de rentabilidad, que por supuesto a todos nos gusta obtenerlos, sino hay que buscar factores medioambientales, sociales, éticos, simplemente, como decía Clemen, para conseguir un mundo mejor. Y todo ello, bueno, pues tenemos que avanzar en este sentido. Toda esta creciente importancia de esta materia, toda esta apuesta, el tener el conocimiento de que esto es importante, pues lleva, como no, pues a una normativa. Ya en 2019 se aprobó el Reglamento de Divulgación, bueno, hace ya muchos años, pero que empezó a establecer pues, unas normas de transparencia que tanto los participantes en los mercados financieros como los agentes financieros tenían que cumplir. Y precisamente dentro de estos participantes del mercado financiero se encontraban los productos de pensión
o sea, es decir, nuestros fondos de pensiones, que directamente le es aplicable pues, el reglamento de divulgación. Y así pues, quedaban encuadrados bien en el artículo 8 o bien en el artículo 9. En el artículo 8, si promovían características medioambientales, sociales, que entonces serían pues eso del artículo 8, o del artículo 9 si era el objetivo el que tenía el fondo, que bien pues, tenían como objetivo las inversiones sostenibles o bien la reducción del carbono. Claro, todo esto pues, son una serie de requisitos, una serie de establecimientos de obligaciones que van a tener ahora los fondos de pensiones, que tienen que cumplirse y que hay que comprobarlas. ¿Cómo llega a todo esto? Pues incluso la Dirección General de Seguros, en las prioridades de supervisión para el periodo 2023-2025, ha incluido ya lo que son el análisis de las finanzas sostenibles y del tratamiento del calentamiento global, del cambio climático, perdón. ¿Qué conlleva con esto? La Dirección General de Seguros, alineado con las estrategias supervisoras de IOPA, publica una serie de prioridades de supervisión en lo que se va a centrar con unos ejes estratégicos en las que después pues, van a pilotar todas las actuaciones supervisoras de la dirección en estos años. Precisamente, dentro de estos ejes estratégicos, uno de ellos va a ser las finanzas sostenibles y el tratamiento del cambio climático. Por tanto, vemos pues, incluso la importancia que le pueden dar ya pues, desde el punto de vista del supervisor. ¿Qué es lo que va a pretender la Dirección General de Seguros? Pues bueno, ver cómo se están implementando todos estos principios, cómo se cumplen las obligaciones que se exige con el reglamento de divulgación, todo lo relacionado con la sostenibilidad. Bueno, esto es una prioridad de supervisión, pero realmente, ¿qué se ha hecho o qué se está haciendo? Porque, bueno, estamos diciendo que es el periodo hasta 2025, realmente tendremos que haber hecho algo. Bueno, pues en materia de fondos de pensiones, que es, el tema que nos ocupa hoy, en el primer trimestre de 2024 ya se ha realizado un estudio importante sobre todos los temas de sostenibilidad. Se hizo una muestra de las gestoras. Se escogió a varias gestoras que tenían fondos gestionados bien del artículo 8 o bien del artículo 9, la mayoría del artículo 8, porque del artículo 9 realmente hay muy poquito, y bueno, pues se analizaron pues, una serie de todo lo que se consideró oportuno, sobre todo pues, la revisión de la página web, que incluye pues, la información precontractual, la información postcontractual, el informe de gestión, bueno, pues a ver si cumple todas las características que tiene que cumplir. Y un segundo punto que era la consistencia de las carteras, a ver si verdaderamente las carteras de los fondos de pensiones que dicen que son que promueven o que tienen características sostenibles, verdaderamente pues estas carteras son consecuentes con lo que se establece en su publicidad y en sus normas. Respecto a la información, bueno, el reglamento de divulgación dice que esta tiene que ser clara, sucinta, suficientemente entendible por todos, porque muchas veces pues, los partícipes de los planes de pensiones bueno, pues no tienen a lo mejor los conocimientos necesarios como para poder entender todos los términos que habitualmente utilizamos. Tiene que ser entendible por todos y además tiene que estar en un fácil acceso. O sea, no puede ser, bueno, pues estar en un rinconcito en la página web que no aparezca para nada. No, fácil acceso y además clara, sutil y comprensible. En las características se vio, bueno, la mayoría de los fondos no tienen en su denominación ningún tipo de palabra que los identifique, la mayoría no tienen nada que ponga sostenible, que ponga verde, que en un primer momento pueda llamarte la atención. Y las características son un poco difusas, no son difusas, son muy generales. Se vio que bueno, pues es respeto de los derechos humanos, pues este tipo así, pero todo como muy general. En cuanto, o sea, la norma lo que prevé es que también se tengan que medir precisamente esta sostenibilidad y cómo se van a medir y cómo lo que subyace en la normativa es que se busquen pues, unos indicadores que puedan pues, determinar el grado de sostenibilidad que se tiene y entonces así poder llevar a cabo valoraciones y comparaciones entre los mismos. Se ha visto que la gran mayoría, todos utilizan pues, lo que son los ratings de agentes externos para la hora de bueno, pues, poder
poder evaluar lo que es la sostenibilidad de los distintos valores. En cuanto a la cartera en sí, no se ha detectado ningún tipo de inconsistencia entre lo que es la cartera del fondo de pensiones real y lo que efectivamente pues, establece la política de inversión o lo que se publicita en la información precontractual. Bueno, pues no se ha encontrado ninguna inconsistencia, por tanto, pues podemos concluir que verdaderamente las carteras, la parte de las carteras con criterios ASG cumplen con lo que verdaderamente se está pues, publicitando y con lo que está acordado en lo que es la política de inversión. A la hora de elegir determinados valores, pues se utiliza tanto el criterio de valoración como el criterio de exclusión. El criterio de valoración, bueno, pues ya lo sabemos, pues es cuando una determinada característica la consideramos positiva y que, por tanto, pues, la incorporamos, mientras que la exclusión, como la consideramos negativa, no la queremos en nuestra cartera y entonces cualquier valor que lo incorpore pues no lo incluiríamos. Pues invertir en armamento, en mano de obra infantil. Se ha visto que los partícipes, o sea, la franja de edad de los partícipes que invierten en fondos sostenibles está entre los 45 y los 60 años, esa es la franja más grande. Realmente, bueno, hay que tener en cuenta ya no solo que estas personas sean las que estén más interesadas en la sostenibilidad, será un poco lo que decía Clement, que efectivamente los jóvenes son los más interesados, los que decía los millennials y los Z, pero claro, no tienen fondos de pensiones todavía, o sea, tienen todavía, entonces, pues realmente, bueno, queda un poco, o sea, esta es la realidad, que ahora mismo las personas que invierten en fondos sostenibles son los de 45 y 60, pero claro, habría que hacer quizá unas medias ponderadas en función de los porcentajes de partícipes y de edades que tienen fondos de pensiones. Esto es un estudio, se hizo, se analizó, se llegó a unas conclusiones y se consideró que había que continuar llevando a cabo una supervisión de los mismos. Entonces, en estos momentos estamos haciendo pues, un estudio muchísimo más ambicioso en el que bueno, todos los que estáis aquí, que pertenezcáis a gestoras, ya sabéis que se hizo un requerimiento de bastante información en el que, bueno, pues lo que digo es un estudio ambicioso en el que ya se van a ver muchísimos aspectos más que simplemente los que hemos analizado en este primero, pero que, bueno, todavía estamos en ello, por lo tanto, todavía no tenemos conclusiones del mismo. Y luego señalaba que lo que eran las prioridades de supervisión de la Dirección General de Seguros estaban alineadas con las estrategias de supervisión de EIOPA. Efectivamente, EIOPA en sus estrategias supervisoras del periodo 2022-2024 también incluye las finanzas sostenibles, hasta el punto de que el stress test que llevó a cabo en el año 2022 esta vez fue de cambio climático. O sea, el EIOPA cada 2 o 3 años realiza un ejercicio de stress test. Todos los países miembros, a través de las autoridades supervisoras, la Dirección General de Seguros en este momento, o sea, en el caso de España, se realiza pues un ejercicio en el que los fondos de pensiones son sometidos a un escenario desfavorable. Normalmente, hasta ahora, pues habían sido escenarios desfavorables del tipo de precios de mercado, crisis de liquidez. En cambio, en 2022, lo que era un escenario de cambio climático. Concretamente, el escenario que iba a estresar a los fondos de pensiones, o sea, el escenario adverso, era una apuesta tardía de las políticas necesarias para llevar a cabo una transición verde. Entonces, esto conllevaba un aumento de los precios del carbono, que llevaba a su vez un aumento en los precios de los combustibles fósiles, que a su vez pues, aumentaba el precio de la energía y que ya pues, desestabilizaba la economía en general y que afectaba a los mercados financieros en particular en todo. O sea, se modificaba bueno, pues, la renta variable, la renta fija, todo. O sea, simplemente una política tardía pues, llevaba a cabo un montón de efectos. Sin entrar en, claro, todo lo que supuso el ejercicio, bueno, pues hay que decir que España se mantuvo, una vez realizado el ejercicio, en unos niveles en la media o incluso inferiores en lo que es la bajada en sus propios activos, con lo cual, bueno, pues ha tenido unos resultados positivos.
Todo esto, pues bueno, pues parece indicar que efectivamente vamos por el buen camino, pero bueno, vamos por el buen camino, pero como decía Clemen, hay que seguir trabajando, el camino hay que hacerlo andando y por tanto pues tenemos que seguir caminando y tenemos que seguir avanzando. Muchísimas gracias y os dejo con la jornada. Pues creo que me toca a mí ahora, ¿no? Pues nada, sobre todo antes que nada, muchas gracias a Fonditel y Spencer siempre, porque la verdad es un clásico esta jornada y es un placer siempre compartir con todas las novedades, con los planes de pensiones de empleo, todo lo que se está haciendo, ¿no? Yo esta presentación la había preparado un poco para hablar de cosas más prácticas. Es verdad que, como comentaba Joaquín, ha habido muchas reformas legislativas, hay muchos cambios, pero digamos que ahora tenemos que implementarlos. Es decir, la legislación nos da muchas herramientas desde el punto de vista de sostenibilidad. Es verdad que tenemos desde la parte de sostenibilidad tradicional lo que son los factores ASG, pero también, y yo quería centrarme hoy en lo que es la política de implicación y voto, ¿vale? La política de implicación y voto es responsabilidad de las comisiones de control, ¿no? O en su caso, si esto se delega en las entidades gestoras, ¿no? El ejercicio de los derechos políticos, como veis ahí, pues es la comisión de control la que los debe ejercer directamente, pero que también, bueno, se puede seguir las indicaciones, ¿no? Y una opción que existe, que da la legislación, es encomendar a la entidad gestora, previo acuerdo, que se establezcan los términos y las condiciones, ¿no? Es decir, las instrucciones de voto que se van a implementar. Ahora ya entramos en las posibles, ¿no? ¿Qué posibilidades tenemos? Y nosotros lo que pensamos es que el marco ha cambiado mucho. Es decir, desde esa directiva que vemos ahí, la directiva de implicación a largo plazo de los accionistas, en 2017, traspuesta a la legislación española en 2020, esto ya nos lleva a un marco nuevo. ¿Por qué? Pues bueno, pues que ahora tenemos que implicarnos, votar e implicarnos en las acciones que tenemos en carteras de empresas de la Unión Europea. Pero bueno, evidentemente tenemos que ir más allá. Quiero decir, eso es lo que es la legislación, pero yo creo que el objetivo es ir más allá. Pero en todo caso, ya tenemos un marco que ya, hasta ahora, digamos, los fondos de pensiones empezamos con las políticas de voto y votábamos en España normalmente, pero ese marco ya ha cambiado y esto hace que tengamos que modernizar nuestras políticas o actualizar un poco, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que es muy recomendable en esta nueva línea empezar ya a trabajar, sobre todo en los grandes planes y fondos, a través de asesores de votos, que implementen la propia política que defina el fondo. ¿Por qué? Eso lo que va a permitir, de alguna que otra forma, es bueno, pues desarrollar tus propios criterios y que además se implementen de forma estructurada en todas las acciones que tienes en cartera, ¿no? Esa es la forma y de alguna que otra forma además se implementa lo que es la propia política del fondo, ¿no? De esa forma se alinean los intereses de los partícipes y beneficiarios con los del fondo, ¿no? Esa es, digamos, una de las formas óptimas, ¿no? Claro, en España ya sabéis que hay fondos grandes, pero hay fondos muy pequeñitos. Entonces, ahí es importante, insistimos, siempre lo decimos desde las organizaciones sindicales, de agrupar los pequeños fondos en grandes fondos, los planes que vayan a grandes fondos sectoriales, como ahora tenemos en la construcción, de otros sectores, pero de alguna que otra forma agrupar. ¿Y agrupar por qué? Porque claro, eso desde el punto de vista financiero está claro, las ventajas de la diversificación, etcétera, ¿no? Pero desde el punto de vista de sostenibilidad pasa lo mismo. O sea, las capacidades que tienes cuando eres un fondo grande de financiar un montón de políticas y posibilidades, estar en mercados que no puedes estar siendo un fondo pequeño, bueno, son muchas posibilidades, pues esto hace que sea necesario alcanzar el volumen adecuado. Pero bueno, tenemos que gestionar la realidad. Mientras ese volumen no lo tengamos, pues tendremos que hacer algún acuerdo con la entidad gestora, ¿vale? En el que se establezcan los criterios. Lo ideal es que los criterios sean los de la comisión de control, ¿no? Habría que ver un poco qué tipo de acuerdos se alcanza con la entidad gestora. Hay ahora entidades gestoras, todas tienen ya proxies, trabajan con proxies, trabajan con su propia política de implicación, pero lo ideal sería llegar a un acuerdo para dar instrucciones de voto determinadas, ¿no?
Voy a contar un caso práctico, aunque no es un plan de empleo, pero es un asociado de los de antes, pero tiene una comisión de control y es un fondo pequeñito que sirve un poco para expresar un poco las dificultades que nosotros, en un fondo, 10 millones de euros, pequeño, las dificultades que hemos tenido para implementar las políticas de votos y qué cosas creemos que tienen que cambiar. El plan asociado, nosotros hemos ejercido los derechos políticos en España, en las juntas, todos estos años, pero evidentemente hemos querido ampliar, cambiar, modificar y adaptarnos a lo que es la legislación actual. Y hemos estado un año hablando con nuestra entidad gestora para tratar de mantener nuestros votos en España, que sí que tenemos capacidad de análisis y de voto, y delegar en el extranjero, en la entidad gestora. Pero esto no ha sido posible. O delegábamos todo o manteníamos todo. Y esto, claro, ¿qué nos ha hecho? Nos ha hecho tomar una decisión que de alguna que otra forma estamos buscando, pero la primera decisión que hemos tomado es vamos a cumplir con la legislación, pero vamos a delegar todo, aunque no sería nuestra opción óptima, ¿no? Y eso nos lleva a pensar que hay cosas que tienen que cambiar. Es decir, hoy en día se debería avanzar hacia un modelo que fuera posible, pues, por ejemplo, delegar el voto total o parcial. O sea, quiere decir que una parte en la que sí que puedas asumir y que pueda establecer diferentes combinaciones, voto directo, voto a través de un asesor de voto, voto delegado en la entidad gestora, de alguna que otra forma, eso nos da margen a ir actuando en diferentes cambios, ¿no? La legislación además prevé que en caso de que este tipo de cuestiones surjan, pues si son costes que benefician a partícipes y beneficiarios, pues ahí es una cuestión que se debería ver cómo queda todo eso, ¿no? Es decir, pero evidentemente tenemos que ir avanzando a que la política, que las comisiones de control puedan ejercer sus instrucciones y que de alguna forma fácil, incluso combinar, porque la combinación de esos elementos, pues por ejemplo, si el voto directo en España tiene capacidad, pues eso es una capacidad. Si tienes un proxy para una parte y otra parte delegada, pues incluso los costes son más bajos, pero te permite hacer una política más adecuada, ¿no? Entonces, yo creo que es importante avanzar a eso y no encontrarnos con este tipo de dificultades que hay ahora, que se pueden entender a lo mejor porque estamos en un modelo nuevo, pero sin duda que tenemos que ir cambiando. En España, y luego ahora la situación como está ahora, lo que nosotros hemos visto, hemos detectado mejoras interesantes en lo que es en la política de voto, por ejemplo, a favor de los derechos de la libertad de asociación y negociación colectiva, que ya sabéis que como sindicato es un derecho clave y fundamental para nosotros, ¿no? Hemos visto que varias gestoras en España, en general, varias, han votado a favor de puntos de estos, sobre todo en Estados Unidos y Reino Unido, que son los sitios donde más conflictividad hay por la legislación que tienen en ese país, ¿no? Que ya sabéis que para tener un sindicato pues tienes que votar y tener una mayoría. Entonces hay muchas acciones antisindicales en muchas ocasiones para evitar que se vote en las empresas, ¿no? Hay muchas acciones colectivas que se han iniciado y en general las empresas, todas las gestoras europeas y las españolas también, como hemos podido comprobar en los votos que hemos mirado, están votando a favor y eso es un tema interesante, importante y positivo. La parte no tan positiva es que hemos visto que cuando se traslada en las acciones de implicación colectiva, no se traslada. Es decir, incluso en el caso de la misma empresa. Hay veces que se vota a favor de ese punto en la Junta de Accionistas, pero cuando hay una acción colectiva para ir mejorando esa situación en la empresa, no se participa. Entonces, nosotros creemos que es importante que la implicación y el voto estén alineados, que sean coherentes y estén coordinados, ¿no? Entonces, es importante mantener esa línea de actuación, ¿no? Recordemos que la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva son derechos humanos y laborales básicos, ¿vale? Están recogidas en las garantías mínimas, ya sabéis, el artículo 18, en esas 4 normas internacionales. En cada una de ellas están. O sea, quiero decir, para que veamos la importancia que tiene la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, ¿no? Es incluso derecho humano, como veis, artículo 23, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses, ¿vale? Es decir, es un tema clave. Estamos hablando de derechos humanos e incluso que están en peligro en zonas que uno podría pensar, normalmente hay zonas más de riesgo, pero Estados Unidos y Reino Unido, pues en Estados Unidos y Reino Unido hay una alta conflictividad con este tema, ¿no?
Y acabando con una nota positiva, para que se vean los cambios que se pueden realizar en este tipo de acciones, en el voto y la implicación. Ahí veis la Junta de Accionistas de Starbucks, es la primera vez que un voto de este tipo, una implicación de este tipo, triunfa entre los accionistas, ¿vale? Fue en 2023, fue un fondo de pensiones de Estados Unidos con otros inversores institucionales. Ya sabéis que Estados Unidos, una de las ventajas que tiene es que puedes solicitar un punto en el orden del día con mucho menos acciones que en España, lo cual es realmente positivo para favorecer todo esto, ¿no? Pero bueno, gracias a este tipo de iniciativas y este tipo de... pues se ha llegado a tener ese voto y se está llegando a cambiar cosas. Es decir, la implicación y el voto sirven, tienen utilidad y hay que hacerla. Y con esto, por mi parte, nada más. Vamos a dar paso al siguiente panel. Muchas gracias. Voy a poner el... Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada de apertura de la Semana ISR, que, como ya han dicho Joaquín y Mario, es una jornada ya clásica en esta Semana ISR. Quiero agradecer, en primer lugar, al equipo de SpainSIF, también a todos mis compañeros de Fonditel por su colaboración y a Fundación Telefónica por acogernos hoy aquí. Hoy en la mesa redonda vamos a hablar de diferentes temas. Entre ellos vamos a hablar de cómo la sostenibilidad ha influido y está influyendo en la actividad de todos los actores en mercado, tanto en los propietarios de activos como en las gestoras, como también, evidentemente, en las compañías. Vamos a hablar de la importancia que tiene entender las implicaciones que tiene la sostenibilidad desde el punto de vista de las inversiones y a la hora de definir una política de inversión en materia de sostenibilidad coherente con las aspiraciones y con los objetivos de las comisiones de control. Hablaremos también sobre dónde están ahora mismo focalizados las preferencias de los inversores. Tocaremos, y prometo que no nos extenderemos mucho, el tema del impacto de la regulación en los productos y en todo lo que estamos ofreciendo a los inversores. Digo que no me voy a extender mucho, pero evidentemente, lógicamente, es
complicado hablar de sostenibilidad sin tocar el tema de la regulación, porque sigue siendo protagonista, ¿no?, en el tema de sostenibilidad. También la idea sería tener por lo menos un momento importante de la mesa para poder hablar también de oportunidades, ¿no? Para ello tenemos aquí a nuestros 4 invitados. Son 4 invitados que vienen cada uno de un ámbito diferente, pero evidentemente relacionados y también un poco en línea con el espíritu de Spainsift, ¿no?, de poder ver diferentes ángulos, diferentes opiniones. Ellos van a compartir sus experiencias desde su propio prisma, ¿no? Voy a empezar. Os voy a presentar por orden alfabético en función de la empresa a la que pertenecéis, ¿vale? Claudia Antuña es socia responsable de sostenibilidad en AFI, entidad a la que se incorporó en el año 2018, socia desde el 2022, especializada en gestión de activos y también en sostenibilidad. Cristina Carballo es de Amundi Iberia, tiene una dilatada experiencia en mercados financieros, trabajó en diferentes funciones en Banco Espíritu Santo y actualmente, como he dicho, en Amundi Iberia es directora de negocio institucional y también directora de desarrollo de negocio en Portugal. Jaime Silos, director de desarrollo corporativo en Forética. Forética, como sabéis, es una compañía referente en sostenibilidad y en responsabilidad social empresarial en España, con 200 socios actualmente. Y Adrián Martínez, vicepresidente de la Comisión de Control del Plan de Pensiones de Empleo de Telefónica. Adrián ha trabajado. Empezaste, Adrián, tu carrera profesional en diferentes funciones en departamentos de contabilidad y en el departamento de área comercial del grupo, pero la verdad es que llevas prácticamente toda tu carrera profesional dedicado al plan de pensiones de empleo de Telefónica, primero como miembro de la Comisión de Control, después, también como vocal de la Subcomisión de Inversiones y desde el año 2013 ha ido asumiendo roles de presidente y de vicepresidente de la Comisión de Control en diferentes mandatos. Si te parece, voy a empezar contigo, Adrián, precisamente para ir al origen de todo, ¿no? El Fondo de Pensiones de Empleo de Empleados de Telefónica es uno de los primeros fondos de pensiones en España, es de los más relevantes y además uno de los primeros en incorporar la sostenibilidad en el mismo. ¿Nos puedes contar un poco cuál fue el origen y la motivación por la que decidisteis crear el plan? ¿Qué os ha llevado o qué os llevó, ¿no?, en su momento a incorporar la sostenibilidad en el mismo? Y también cómo han ido evolucionando vuestras aspiraciones y vuestros objetivos durante estos años. Vale. Bueno, gracias, María. Lo primero, gracias a Spainsift por organizar la jornada. Fonditel también, sé que es mucho esfuerzo. A mí siempre me gusta participar en este tipo de jornadas porque, bueno, pues es, como dices bien, María, llevo prácticamente toda mi vida laboral en esto y, bueno, pues una manera un poco de compartir, nosotros que somos un fondo de pensiones grande, que también comentaba Mario antes que hay fondos más grandes y más pequeños, pues intentar compartir un poco la experiencia que podemos tener nosotros como una comisión de control de un fondo grande. El plan de pensiones surgió, como casi todos los avances para los trabajadores, por la negociación colectiva. Antes del plan de pensiones, en Telefónica la previsión se hacía por medio del mutualismo empresarial, laboral. Cotizamos a la institución telefónica de previsión, la ITP. Lo que pasa es que la ITP, bueno, por circunstancias quebró, no había la capacidad suficiente por el número de trabajadores que tendrían que estar en activo para pagar las pensiones de los jubilados, no era inviable. Y bueno, ante eso podía haber dos opciones. Una, quedarnos sin hacer nada, quedarnos con las contribuciones y la pensión pública de seguridad social, o buscar una alternativa, que en este caso se decidió tras muchas negociaciones y también con referéndum a los trabajadores, consulta vinculante, que era un plan de pensiones de empleo, ¿no? Me voy a extender, pues un plan de pensiones universal, voluntario, con unas aportaciones yo creo que fuertes.
Y bueno, sí lo único, un dato a dar, para que nos hagamos un poco idea del tamaño y demás, pues yo creo que sí hemos cumplido, estamos cumpliendo la idea y el objetivo de hacer previsión social complementaria, ¿no? Para que os hagáis una idea, somos históricamente y actualmente, si juntamos el colectivo, somos 89.000 personas las que hemos estado o estamos en el plan de pensiones y se han pagado más de 3.360 millones de euros en prestaciones. Casi en pesetas suena más, ¿no? Más de medio billón de pesetas en prestaciones, ¿no? Yo creo que el objetivo, bueno, pues se está cumpliendo, ¿vale? Como tal, yo creo que ya un plan de pensiones de empleo, que es un vehículo de ahorro colectivo y que implica salario diferido, ya creo que como tal nos debemos preocupar mucho por dónde van las inversiones, ¿no? Y por ser inversores, una inversión institucional, pero más a largo plazo. Además, no es lo mismo un fondo de inversión que un plan de pensiones de empleo, como no es lo mismo llevar un coche, un Fórmula 1, una moto que un autobús, ¿no? Que va mucha gente. Pues parece que si vas en autobús tienes que ir más despacio o saber mejor a dónde vas. Entonces, ya creo que solo por eso creo que tenemos que tener una idea de estar muy concienciados cómo invertimos y dónde, ¿no? La ISR o los factores ASG han avanzado mucho. Fundamentalmente, cuando yo ya empecé en el plan de pensiones ya hace bastantes años, creo que la idea que tenía la gente, incluso los que ya estamos ahí, era un poco de, bueno, que era tener una parte pequeña de la cartera en inversiones que no iban a dar tanta rentabilidad como las normales, ¿no? O incluso pues, en preocupación por la calidad o las condiciones de trabajo de sectores determinados, ¿no? Pero eso ha ido avanzando mucho, creo que con información, incluso pues, con jornadas como las que organiza Spainsift, con conocimiento y demás. Yo creo que nos hemos ido concienciando y avanzando, ¿no? Nos damos cuenta de que no tienes por qué decir que la rentabilidad y la parte social o la parte ISR no van de la mano. Es más, creo que hay estudios, además, luego igual lo comento también, que dan esa correlación positiva, ¿no? Y quizás no en todos los ejercicios, pero sí en la mayoría. Y nosotros, pues bueno, fuimos avanzando. Empezamos ya en 2006 o 2007 a ejercer los derechos políticos en las empresas del IBEX. Luego hemos ido incorporando el análisis ISR a las due diligence de las empresas en las que se participan, en los fondos, en la política de inversiones, también el riesgo extrafinanciero, el riesgo de cambio climático. Somos firmante de los PRI, tenemos, bueno, CPP se nos hace un análisis todos los años como una nota ISR de toda la cartera. Digamos que toda la cartera tiene una visión ISR y luego aparte tenemos inversiones alrededor de un 10% en activos ODS y creo que es cerca del 17-18% en artículos 8 y 9. O sea que bueno, hemos ido avanzando bastante, yo creo que conforme ha ido avanzando el mercado y la sociedad. Y bueno, ese es un poco el resumen. Muy claro el mensaje. Y luego además podrás elaborar más otros puntos, ¿no? Claudia, vosotros en AFI, como asesores independientes, entre otras cosas, ayudáis a lo que comentaba antes, ¿no? a las comisiones de control a entender las implicaciones que tiene la sostenibilidad desde el punto de vista, desde la perspectiva de las inversiones. Si nos puedes contar cómo lo hacéis y en qué consiste ese proceso, cómo se puede facilitar toda esta labor, ¿no? a las comisiones de control, porque es algo bastante complejo, parece simple pero no lo es. Desde luego. Bueno, lo primero, muchas gracias a ti, María, gracias a Fonditel y a Spainsift por contar con AFI en esta jornada. Y efectivamente, ¿no? Nosotros desde AFI, cuando pensamos, ¿no? como asesora independiente en esa integración de la sostenibilidad en los planes, lo que creemos que es fundamental es empezar por ayudar a las comisiones de control a entender la importancia de la integración de la sostenibilidad, ¿no? Y entendiendo la sostenibilidad desde esta perspectiva muy amplia y, como siempre decimos, casi desde una triple perspectiva, ¿no? Por un lado, la sostenibilidad entendida desde una perspectiva de riesgos, y eso es fundamental, como comentábamos, para garantizar esa sostenibilidad en el largo plazo, ¿no? Y es que probablemente los planes de pensiones sea uno de los productos financieros donde más sentido tiene integrar la sostenibilidad, ¿no? Y esa perspectiva de integración de riesgos, una perspectiva también de inversión sostenible, de cómo podemos alinear los intereses de los propios partícipes, las comisiones de control, en las inversiones, y un tercer bloque de transparencia, ¿no? Nosotros insistimos mucho en la necesidad de que las comisiones de control, los partícipes, tengan la información necesaria precisamente para evaluar y para poder confirmar que se están cumpliendo, ¿no? con esos objetivos de sostenibilidad que se han marcado en el propio plan.
No obstante, más allá de ese ejercicio teórico, ¿no? Y nosotros muchas veces pues, hacemos muchas sesiones de formación pues, con los miembros de la Comisión de Control, porque entendemos que es fundamental que entiendan toda la nomenclatura y conceptos en sostenibilidad, que no es nada fácil, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros, o cuando hablamos de taxonomía, ISR, ASG, PIAS, implicación, son bueno, pues conceptos que no siempre son habituales ni familiares para todos, ¿no? Y hay que entender muy bien qué significan y qué implicaciones tienen desde un punto de vista financiero, ¿no? No nos olvidemos que en último término estamos hablando de un producto financiero que tiene que cumplir con unos objetivos de previsión a largo plazo, ¿no? Y por eso ahí es muy importante que entendamos las implicaciones de las diferentes estrategias de sostenibilidad cuando las aplicamos a esos objetivos financieros, ¿no? Trabajar también en un plan de integración. Esto muchas veces tiene que ser progresivo y ir estableciendo objetivos que vayamos alcanzando de manera progresiva en la medida que podamos ir transformando la cartera. Una cartera que tendrá diferente perfil de riesgo, pero que también tiene que adaptarse al propio mercado, ¿no? Y yo creo que Adrián lo comentaba, la ISR que teníamos hace 5 años no es la misma que ahora, ni el mercado ni los activos aptos para invertir son los mismos, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que nuestro papel, ¿no?, es también servir un poco de bisagra entre la entidad gestora y la Comisión de Control para asegurarnos que estamos en el mismo punto, hablamos el mismo idioma, ¿no? Y asegurarnos que, oye, trasladamos correctamente esos intereses de sostenibilidad y que se están implementando de manera efectiva, pero sobre todo insistir mucho en esa traslación de la sostenibilidad al ámbito financiero y al ámbito de las inversiones. Cristina, en Amundi, una gestora, evidentemente, de las más importantes a nivel global y con una trayectoria y un track record en inversión sostenible importante, tenéis a los principales fondos de pensiones de empleo como clientes. ¿Qué tendencias estáis viendo? ¿Qué están haciendo los fondos de pensiones de empleo actualmente en temas de sostenibilidad? En temas, por ejemplo, de net zero, ¿no?, que hemos hablado en muchas ocasiones, cómo han ido avanzando en sus estrategias, si están implementando algún tipo de estrategia diferente, y también lo que comentaba al principio. Sería interesante ver si puedes compartir dónde se están focalizando esas preferencias de los inversores. Muchas gracias, María, y bueno, también muchísimas gracias por la invitación, en particular a Fonditel y a Spencis por toda la organización. Efectivamente, pues desde Amundi todos los años hacemos una encuesta a nuestros clientes de planes de pensiones o de fondos de pensiones, y a través de una iniciativa que hacemos con Create Research. Y justo el año pasado nos hemos enfocado en la inversión responsable. Y bueno, tras un año de 2022 que realmente en rentabilidades no fue, digamos, que el mejor año, pero hemos verificado que la mayoría de los encuestados que lo que piensa es que realmente pues la inversión ESG se ha vuelto un poco más arriesgada. Sin embargo, la mayoría de los encuestados cree que es una inversión es un juego a largo plazo, con lo cual pues es realmente una inversión a largo plazo donde cabe perfectamente los planes de pensiones. Y en general, pues, estamos viendo que hay una mayor integración de los factores ESG. Pues hemos visto que 26% ya está implementando estos criterios en sus carteras y hay un 55% que ya está en el proceso de hacerlo. Cuando lo comparamos hacia 5 años atrás, pues vemos claramente que ya aquí un avance, ¿no? O sea, hay un avance en general de lo que es la integración de este tipo de criterios en las carteras y que vemos también en los temas de net zero que comentabas. ¿Y por qué? Porque vemos que hay realmente la necesidad, ¿no?, de mitigación del riesgo ESG y hay la necesidad también de pues, aumentar, ¿no?, lo que es un poco la rentabilidad dentro de las oportunidades de la inversión sostenible. Y vemos también una tendencia similar a lo que son las estrategias net zero, o sea, es decir, que un 18% ya ha implementado este tipo de estrategias y un 43% está pues, dando, digamos, que los primeros pasos para implementarlo. Con respecto al net zero, la clase de activo que vemos que más se utiliza para implementar este tipo de estrategias es la renta variable. ¿Y por qué? Porque al final pues, es una clase de activo que es más fácil desde el punto de vista
vista de ofrecer una liquidez, o sea, más atractiva. Por otro lado, también cuando se piensa que queremos invertir en modelos de negocio net zero más puros, como sea, por ejemplo, en las energías renovables o en sectores más a la descarbonización, pues es más sencillo. Y luego también porque permiten, como ya se ha hablado aquí tanto hoy, el stewardship, ¿no? La implicación, el compromiso, que es fundamental. Gracias, Cristina. Sí, la verdad es que sería interesante también poder ver, ¿no?, ese cambio que está habiendo en los fondos de pensiones, si se está trasladando lógicamente a las compañías, para ver si realmente hay mayores oportunidades de inversión, ¿no?, por ese lado, ligado a ese tipo de estrategias. Y precisamente, Jaime, yo creo que tú nos puedes dar un poco esa visión desde Forética. Estáis cerca de las compañías, como decía antes, 200 socios, os da una visión en profundidad. Si nos puedes empezar contando un poco cómo veis vosotros, hacia dónde va la sostenibilidad. Bueno, pues muchísimas gracias a Spainship y a Fonditel por invitarnos, y muchas gracias a ti, María, por haber cuidado con tanto mimo esta mesa redonda, que ha habido un trabajo muy importante de preparación, ¿no? Bueno, pues Quo Vadis sostenibilidad, ¿no? Esto es un tema que a Forética nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Y de hecho le dedicamos bastante esfuerzo en research para ver hacia dónde vamos, ¿no? Y este año, en nuestro informe de tendencias del año, nuestra primera gran tendencia se titulaba "La sostenibilidad supera su primer invierno". Y es una secuela de la primera tendencia del año anterior, que se titulaba algo así como "El momento de la verdad", ¿no? La sostenibilidad se enfrenta a su primer invierno, ¿no? Y veníamos a constatar que en este contexto de permacrisis, ¿no?, que vamos de una gran crisis financiera hacia una gran crisis sanitaria y después hacia una gran crisis energética y geopolítica, bueno, pues este contexto pues ha debilitado el consenso político en torno a la sostenibilidad, ¿no? Y esto genera una cierta preocupación para todos los que estamos, ¿no?, en este mundo, ¿no? Sin embargo, pues hemos superado el invierno, ¿no? Y nos apoyamos precisamente en los mercados dando 3 datos importantes, ¿no? El primero es performance, ¿no? A pesar de que efectivamente 2022 fue un año terrible para los activos financieros en general y los sostenibles en particular, 2023 y 2024 está siendo una remontada histórica. En renta variable americana, por ejemplo, a un año vista, el mejor desempeño de los activos sostenibles es de 300 puntos básicos, que se dice pronto, 300 puntos básicos. A nivel de desarrollo de producto, pues también vemos muy buenas noticias. A pesar de algunos titulares agoreros, pues durante el año pasado se lanzaron prácticamente 2 nuevos fondos sostenibles por día, ¿no? En estos momentos hay más de 7.600 fondos de inversión sostenibles a disposición de los inversores. Y quizá el indicador que a nosotros más nos gusta es el de las primas de valoración. Y es que los inversores priman, ¿no?, en sus valoraciones a los activos sostenibles con un 12% aproximadamente en bolsa mundial y en renta variable europea concretamente un 25%. Ahora, hay cosas que nos preocupan, ¿no? Y sobre todo lo que más nos preocupa es un desarrollo irregular de la inversión sostenible en el mundo, porque 8 de cada 10 dólares o euros invertidos en sostenibilidad tiene pasaporte europeo. Y hay 2 mercados que nos preocupan mucho. Uno es Estados Unidos, evidentemente, es el gran mercado, el más desarrollado, el más líquido, el más profundo, y no está tirando del carro. Y otro que también nos preocupa, sobre todo a largo plazo, son los emergentes, donde esa correlación virtuosa que estamos viendo en general en los activos sostenibles, que nos dan una mayor rentabilidad y al mismo tiempo un menor riesgo, pues esa correlación se ha roto en los mercados emergentes. Y esto es algo que desde luego nos preocupa, porque es precisamente en los mercados emergentes donde más hay que invertir, ¿no?, en términos de sostenibilidad. Gracias. Y en este contexto, ¿cómo lo están viviendo todo el tema de la sostenibilidad las compañías, las propias compañías? Es decir, vosotros asesoráis a todo tipo de compañías, desde gestoras de activos a todo tipo de compañías, lo que decíamos antes, a integrar la sostenibilidad dentro de su estrategia, de su estructura, y para que esté realmente embebida en la cultura de la compañía. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo están avanzando? ¿Qué estáis viendo? ¿Habéis visto algún cambio en los últimos años de repente un periodo de muy exultantes para hacerlo y ahora un poco más cansados? ¿Cómo los ves? Cansados no, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que es un cambio de ciclo, ¿no? Veníamos de una época
romántica, exuberante, ¿no? Donde los CEOs de repente descubrían la sostenibilidad y se enamoraban, ¿no? Y todo esto era sostenibilidad, ¿no? Y eso ya no es así. Lamentable, bueno, ¿no? igual es mejor que no sea así, ¿no? Porque tanto euforia igual no es buena. Pero ahora estamos en una etapa más sobria, e igual que pasa con el amor, probablemente es más profunda y duradera, ¿no? Que es, no sé si existe el palabra en español, ¿no? Estamos operacionalizando, ¿no? No existe, pero nos lo inventamos, ¿no? Ahora mismo estamos viendo que los CEOs están más ocupados en hacer esto posible, ¿no? En Forética tenemos una iniciativa que es el Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, donde están más de 50 CEOs de las compañías más importantes en España y no os podéis imaginar el nivel de detalle de las conversaciones, ¿no? Entonces, creemos que la sostenibilidad no va a parar, ni mucho menos, no solamente porque es lo correcto, sino porque, como antes comentaba Clement, es que aporta valor, ¿no? Y aporta valor en las 5 principales drivers de creación de valor. Aporta crecimiento, ¿no? Nos dice McKinsey, ¿no? Que de aquí a 2050 vamos a invertir 275 trillion, ¿no? O billones de los nuestros en descarbonizarnos. Aporta valor de marca, ¿no? Las compañías que tienen una marca alineada con la sostenibilidad consiguen una marca significativa, ¿no? Meaningful, ¿no? Como dicen los marketingianos, y eso hace que los clientes paguen más. Hablamos también de capital humano, fundamental, ¿no? Una empresa que tenga un propósito atractivo atrae mejor talento. Y, por ejemplo, nos dice Bain & Company en un estudio reciente que las compañías con unos empleados más satisfechos crecen más y tienen hasta 6 puntos más de EBITDA, ¿no? Lo cual en términos de valoración es una barbaridad. Ha hablado también Clement, ¿no? De la eficiencia operativa, producir más con menos, ¿no? Menos materias primas, menos energía, ¿no? Todo esto contribuye a los márgenes y, por supuesto, el coste del capital. Que todo esto es precisamente lo que hace que, de manera persistente y a pesar de crisis energéticas y geopolíticas, pues los mercados hayan seguido pagando primas de valoración por los activos sostenibles, ¿no? Gracias. Claudia, volviendo un poco también al tema de las aspiraciones de las comisiones de control, ¿cómo se consiguen aterrizar esas aspiraciones en las políticas de inversión? ¿Qué tiene que tener una política ISR de un fondo de pensiones de empleo? Y cómo conseguimos que esa política de inversión esté realmente bien orientada a largo plazo, que esté de alguna manera blindada para todo el tema con todo el tema de modas y tendencias que pueden de alguna manera distorsionar el objetivo final que están buscando las comisiones de control. Voy a tratar de ser lo más específica posible, ¿no? Porque creo que efectivamente es un tema muy importante y que hay que aterrizar, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad es importante, y yo creo que Jaime también lo hablaba, ¿no? Pasemos también a operacionalizar en gestión de activos, ¿no? Y aterricemos las cuestiones. Tener una política de inversión sostenible o de criterios de sostenibilidad es fundamental. Y es fundamental que esté integrada o al menos totalmente alineada con la política de inversión. Es decir, igual que tenemos una política de inversión en la que especificamos cuáles son los límites de riesgo a nivel de calidad crediticia, liquidez mínima que vamos a exigir a ciertas inversiones, qué porcentaje máximo tenemos que asumir de renta variable, etcétera, etcétera, tenemos que trasladarlo también al ámbito de la inversión sostenible, porque es la única manera que vamos a tener realmente de garantizar que alcanzamos esos objetivos, ¿no? Muchas veces se trabaja primero en una especie de plan de trabajo, plan de acción, cuáles son mis objetivos que quiero conseguir, cuáles son las posibilidades que tengo desde un punto de vista de los diferentes activos financieros disponibles y cómo lo voy a alcanzar. Y lo trasladamos a una política de inversión. Por tratar de aterrizar, como decía, los elementos más comunes o habituales dentro de una política de inversión sostenible, normalmente se suelen regir por unos principios generales, que son los que marca el plan de pensiones, la comisión de control, ¿no? Cuáles son las preferencias que tienen los partícipes. Un segundo bloque, ¿no? Que ya empieza a hablar de esas exclusiones. Es muy habitual, y aunque hemos visto una tendencia, ¿no? De que se ha frenado algo la estrategia o herramienta de exclusiones dentro de la gestión de activos, suele haber todavía unos mínimos, y antes lo veíamos, ¿no? Cuando poníamos los ejemplos de criterios excluyentes, en qué sectores no quiero operar o qué tipo de prácticas empresariales quiero evitar y cómo voy a actuar en caso de detectar esas prácticas empresariales en determinadas compañías. Es muy importante también no solo definir el análisis ex ante, sino que, oye, puede haber un incumplimiento sobrevenido, cómo lo gestiono, cómo lo regulo, ¿no? Y que eso quede también estipulado. Hablar de integración de riesgos, como práctica de buena gobernanza y como práctica de gestión hay que establecer cómo se van a integrar los factores A, S, G
esos factores ambientales, sociales y de gobernanza que evalúan las prácticas empresariales, cómo los vamos a gestionar, cuáles son los límites, si queremos establecer un rating medio mínimo, si vamos a excluir determinados activos que no cumplan con un determinado rating, qué gestión hago de las controversias y qué papel tiene también, ¿no?, los miembros de la Comisión de Control para opinar, valorar la importancia y relevancia de esas controversias y, por tanto, las implicaciones que tiene a nivel de gestión. Hay que definir si queremos alcanzar determinados objetivos de sostenibilidad y esto, dejadme que aquí me pare un segundo porque creo que es muy relevante también cuando pensamos en alcanzar determinados objetivos de sostenibilidad. Tenemos que ver muy claramente si somos capaces de alcanzarlos con nuestra estrategia, ¿no? Por ejemplo, es muy habitual, ¿no?, que los planes de pensiones, en función evidentemente del perfil de riesgo, pero por ejemplo que un activo como la deuda pública y más ahora pues ocupa un papel, bueno, pues especialmente significativo. La deuda pública como activo financiero tiene ciertas limitaciones también desde un punto de vista de sostenibilidad o de alcanzar determinados objetivos. Tenemos que tener muy clara la foto de asset allocation de la cartera para ver qué objetivos son alcanzables. Si queremos que esos objetivos estén alineados también incluso desde un punto de vista de empresa, ¿no?, hacia ciertos sectores, contribuir, ¿no?, extendiendo bueno, pues esos objetivos. Y al mismo tiempo, ¿no?, y yo creo que esta es una de las partes más complejas, asumir que esto de la sostenibilidad está vivo y que la política que definamos hoy de inversión sostenible, pues muy probablemente, ¿no?, y como también práctica de buena gobernanza, tendrá que ser revisada quizás dentro de 2 o 3 años porque el propio mercado va cambiando, van surgiendo nuevas oportunidades de inversión, vamos teniendo acceso a nuevas herramientas, a más información y hay que asumir que esto es un elemento vivo y que tenemos que entender que es dinámico y no nos podemos aferrar, ¿no?, a una política bueno, pues que igual que contenía unos contenidos mínimos en un momento, pero que tiene que seguir avanzando, ¿no?, y adaptándose. Y Adrián, vosotros, ¿cómo habéis vivido todo este proceso? ¿Qué obstáculos habéis tenido que enfrentar durante estos años y cómo habéis conseguido sobrellevarlo, ¿no?, para todo esto que estaba contando ahora Claudia? Sí. Quizá el principal obstáculo es saber de qué estamos hablando, ¿no?, cuando hablamos de la ISR y también de los factores ASG, pues eso, de qué estamos hablando y transmitirlo también al partícipe y al beneficiario, porque bueno, pues Telefónica sí que es una compañía implicada, yo creo que los trabajadores también, somos solidarios, estamos aquí en Fundación Telefónica, hay muchísimas iniciativas, pero quizá luego la gente eso pues lo asocia pues eso como pues a voluntariado, algo un día, ¿no?, o algo más, no lo ve quizá en los ahorros, ¿no?, y es pues explicarle qué es la ISR, de qué estamos hablando, cómo le puede beneficiar en sus propios ahorros, cómo puede a largo plazo, pues oye, si tú vas a invertir en una empresa, pues es mejor que le intentes asumir o controlar todos los riesgos que puede tener, sobre todo los extrafinancieros también. Y bueno, pues yo creo que sobrellevarlo pues con experiencia, ya comentaba antes, con jornadas como esta, con la ayuda de la gestora, de las organizaciones sindicales, de los asesores, bueno. Y yo creo que también pues eso es lo básico. Luego, por ejemplo, la regulación es muy cambiante, muy compleja quizá para la mayoría de las comisiones de control, ¿no?, y también entenderlo. Quizá el tener datos también que sean comparables y medibles un año contra otro, pues también nos vendría bien, ¿no?, una normativa que hiciera publicar una serie de datos estandarizados y que fueran siempre iguales, porque hay estudios que dicen, por ejemplo, el otro día miraba, ordenando los 6 bancos de España como por factores ASG, una consultora ponía a 1 el primero y la misma consultora lo ponía el último. El 2, 3, 4 y 5 estaban iguales, ¿vale? No voy a dar nombres, no es necesario, pero en una el primero era 1 y en la otra era el último. Entonces, bueno, parece un poco, no sé, extraño. Y luego, pues, todo el tema de los scopes de la contaminación, por ejemplo, la huella de carbono, pues también hay datos, o yo por lo que veo con estudios y eso, son datos un poco incongruentes, ¿no? Hay empresas que presumiblemente contaminarían más, ¿no?, pues dedicadas a fabricación de acero, de aerolíneas, y tienen datos que no son comparables con otras. Entonces, pues bueno, eso creo que sería bastante interesante, ¿no?, tener datos homogéneos y que se puedan comparar de un año con otro. Sí, yo creo que estamos avanzando, ¿no?, pero efectivamente sí, todavía
todavía queda recorrido para mejorar, ¿no? Habrá que verlo con un poco de esperanza. Sí. Cristina, siguiendo con lo que estaba comentando ahora Adrián, ¿no? del tema de la regulación, es verdad que llevamos unos meses de cierta tranquilidad, ¿no? en términos de regulación. Si lo comparamos con el año pasado, ¿no? Finales de 2022, principios del 2023, es cierto que ha habido varias consultas públicas, una de ellas sobre el reglamento de divulgación, una consulta pública estructurada en 4 bloques que, como sabéis, ha pedido a la industria que diésemos, ¿no? nuestra opinión sobre cómo ha funcionado el reglamento de divulgación y qué elementos o qué aspectos modificaríamos. Y una de las preguntas que han hecho también es el tema de si consideramos que hace falta un sistema de clasificación, porque efectivamente el reglamento de divulgación, como bien dice, es de divulgación, no de clasificación, y ha terminado siendo un reglamento de clasificación de productos financieros en artículo 8, artículo 9. ¿no? ¿Cómo estáis viviendo vosotros? La consulta terminó, todavía no tenemos los resultados, sí que tenemos un análisis de cuáles han sido las contestaciones, se han incluido el concepto de transición, no ha llegado el tema de impacto todavía, pero ¿cómo vivís vosotros? Antes de saber el resultado final, ¿cómo estáis viviendo en Amundi todos estos retos regulatorios? ¿Está influyendo mucho? Seguro que ha influido en el pasado, pero sigue influyendo mucho en cómo articuláis la oferta de productos y os preocupa cómo pueda evolucionar a futuro. Bueno, por empezar, yo creo que, sin duda que los retos regulatorios nos afectan a todos. Yo creo que todos en esta sala pues, ya en alguna manera nos ha tocado. Pero también es verdad, yo creo que aquí la importancia, ¿no? también de la regulación, sobre todo en la Unión Europea, ¿no? que al final pues, que todos tenemos que seguirla, ¿no? y que al final pues, a través de su plan de acción sostenible ha hecho que ha impactado bastante todo el panorama financiero, y me refiero, por ejemplo, a la perspectiva de la doble materialidad, ¿no? o sea, financiera y de impacto, la taxonomía, la SFDR, CFDR, a nivel de productos financieros, pero también de empresas, o sea, que aquí lo que podemos sacar es que ha sido realmente una herramienta muy poderosa, ¿no? a la hora de movilizar pues, lo que es la financiación de una inversión más responsable. Y volviendo aquí un poco a los temas de los flujos que comentábamos, ya hemos visto, según datos de Morningstar, que realmente pues, hay un repunte, ¿no? En lo que son os puedo decir, los flujos de entrada para los fondos sostenibles. El primer trimestre de este año con 10.900 millones de dólares frente a 4.900 millones de dólares en el último trimestre del año pasado. Con lo cual, yo creo que esto es importante porque al final pues vamos avanzando en lo que es la inversión sostenible. Luego, y como también ya aquí comentábamos, pues la próxima fase regulatoria, pues al final pues hay varios retos, ¿no? Esto de la transparencia, de que realmente, pues, y luego también pues hay que como que interoperar, ¿no? En las diferentes marcos y directivas no solo dentro de la Unión Europea, como también fuera, como me refiero a Reino Unido, por ejemplo. Y luego pues también pues, entender un poco qué es tan importante para los gestores de activos, pues realmente la coherencia de las normas, la carga informativa, la disponibilidad de los datos, que de aquí también se comentaba, y luego para los inversores, que al final pues la transparencia es muy importante y que sea cada vez menos complejo, ¿no? Para que sea todo muy simple, y que, como también comentabas tú, María, que los nombres de los productos que se tiendan, ¿no? O sea, que no nos desvíen de lo que realmente estamos hablando. Entonces, en general, pues pensamos que ha llegado el momento, ¿no? de que realmente hay que reforzar un poco lo que es la unión del mercado de capitales, ¿no? y realmente pues, reducir un poco el riesgo de una cierta fragmentación que hemos visto. Y luego para también dar un poco aquí algunos datos fuera de la Unión Europea, y que vemos que realmente también en Estados Unidos, ¿no? ya tenemos muchísimas políticas en el sentido más de la inversión sostenible, y también fuera. Y desde Amundi trabajamos mucho con mercados emergentes, y también ya se nota que realmente ahí pues, hay
un interés y un querer hacer pues, una inversión diferente. Es verdad que aquí, y con respecto a los retos, pues que hay unas ciertas incoherencias, ¿no?, con respecto a la notificación y también pues, a la divulgación de los datos, que al final, como comentamos, que hay que saber y que tener pues, una definición que sea un poco más común a todos, que ni siempre es fácil. Y por terminar, con respecto a las directrices de ESMA, y en particular que comentabas pues, sobre los nombres, ¿no?, de los fondos, bueno, desde Amundi siempre estamos participando, ¿no?, activamente de las consultas de ESMA y bueno, aquí pues, nuestro interés como gestor responsable es realmente desarrollar, ¿no?, soluciones de inversión responsables que realmente pues, vayan de acuerdo con las necesidades que son de nuestros clientes, pero que realmente cumplen, por un lado, pues, las directrices que es tan importante y por otro lado, que satisfacen pues, los estándares de claridad, ¿no?, de transparencia. Me quedé aquí. Sí. Precisamente relacionado un poco con lo que estábamos hablando, ¿no?, de tener datos fiables, datos comparables, claros. Estamos, por lo menos, algunos estamos muy expectantes, ¿no?, para ver qué pasa con esos primeros informes el año que viene en base a CSRD, ¿no? Y como sabéis, el objetivo de CSRD es igualar la información en materia de sostenibilidad con la información financiera y bueno, que tengamos todos, entre ellos los inversores, datos que sean estandarizados y que sean comparables. ¿Cómo lo estáis viendo en Forética con las compañías? ¿Qué dificultades percibís, ¿no? Porque no es tan sencillo hacer ese informe. Bueno, pues a ver, lo primero que tenemos que decir es que la CSRD es un avance muy importante, ¿no? Es un avance muy importante, ha puesto la sostenibilidad en el foco y efectivamente sí que está igualando en importancia, y cuando vas a los consejos, ¿no?, el grado de mimo y de cuidado y de monitorización de la información no financiera con la financiera, ¿no? Y las empresas están invirtiendo mucho en crear sistemas de control de la información, ¿no?, para garantizar la calidad. Además, nos da un estándar, ¿no?, los ISRS, que son los mismos para todos, y eso es un avance. Y también un avance muy importante, sobre todo para mercados, es la digitalización, ¿no?, que obliga a las compañías a reportar en XBRL, lo cual va a hacer mucho más fácil el upstreaming de esa información para que Adrián pueda tomar mejores decisiones, ¿no? Pero, Adrián, ¿no?, pero, si estabas esperando a que la CSRD nos diera no informes estandarizados, sino homogéneos y comparables, espera sentado. Vale. Espera sentado. ¿Por qué? Porque la directiva, la CSRD, como dice mi buen amigo Ramón Puello de KPMG, no es una directiva de divulgación, ¿no? Es una directiva de gestión, pero disfrazada de una directiva de transparencia. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la CSRD no es simplemente aplicar un estándar, ¿no? Aquí están los indicadores, los analizo y los reporto. No, no solamente eso, es que tienes que cambiar tu forma de gestión, tienes que cambiar procesos, tienes que cambiar sistemas de información, tienes que cambiar sistemas de control y, lo más importante, tienes que cambiar los sistemas de gobernanza. No solamente de la información, sino de la gobernanza de la sostenibilidad en general. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que realmente, a pesar de que es un estándar que es igual para todos, estamos generando más elementos idiosincráticos en el reporte. Y os pongo el ejemplo de la doble materialidad, que es precisamente el gran avance de la CSRD, es que las empresas tengan que informar aquello que es material, tanto desde un punto de vista estrictamente financiero como desde el punto de vista de impacto. Cuando uno intenta analizar esto y desde fuera, digamos, transcrito el algoritmo, ¿no?, de la materialidad de impacto y de la materialidad financiera, te sale un churro así, ¿no?, lleno de sí condicionales, ¿no? Si es de impacto real o es probable o es estimado, ¿no? Si la escala, la gravedad, la raíz cuadrada de tal, 2πr cuadrado, ¿no? Entonces tienes un montón de factores, detrás de cada uno de ellos hay un juicio de valor, con lo cual es muy difícil esa homogenización. Y luego, cuando vamos a la parte financiera, que se supone que es la objetiva, ¿no?, la cuantitativa, te dice cosas como, bueno, usted tiene que reportar aquello que a su inversor le pueda cambiar su toma de decisiones. Y yo os pregunto a Amundi y a Fonditel, ¿no?, cuando vendéis un título, ¿por qué lo estáis haciendo? Pues porque ha llegado a su precio objetivo, porque estoy haciendo una rotación sectorial, porque estoy, ¿no?, infraponderando una geografía, por algo de sostenibilidad, o son high frequency traders. O sea, es que es imposible saber en qué estáis pensando cuando vendéis un título, ¿no? Pues imaginaos una empresa que tenga que informar diciendo, bueno, pues al final nuevamente son juicios de valor, ¿no? Y eso significa que dos empresas que se dedican a lo mismo, imaginemos dos empresas que estén en las energías renovables,
pues si una opera en una geografía que tiene riesgos de derechos humanos o de población indígena y otra no, pues el reporte va a empezar a ser distinto. Pero si además esta segunda tiene una central nuclear o dos, pues también va a ser distinto de la primera, ¿no? Entonces, vamos a ver que a pesar de que los indicadores en principio son los mismos para todos, la forma de reportar va a seguir siendo distinta. Aún así, confiamos en que, como todo, el ser humano es capaz de, ¿no?, aprehender con H todo, ¿no?, y sintetizar y llegaremos a consensos de mercado, ¿no? Pero la directiva por sí sola no nos va a garantizar ese regalo que le había pedido Adrián a los Reyes Magos, ¿no? De momento habrá que esperar un poquito más. No, es verdad que además desde el momento en que son las propias compañías, ¿no?, las que hacen el análisis de doble materialidad y son las que deciden si, bueno, salvo algunos temas que sí que son obligatorios, que tiene que reportar todo el mundo, si reportan en un tema o en otro, es complicado esa homogeneidad siempre, ¿no? Y te puede pasar lo que dices, ¿no?, que dos compañías del mismo sector pues estén reportando en términos diferentes. Vuelvo contigo, Adrián. Antes has comentado precisamente el tema de lo importante que es para la Comisión de Control el poder influir positivamente, ¿no?, en aquellas compañías en las que estáis invertidos. Si nos puedes contar un poco cómo, nos has dicho que votáis en las juntas, tal, pero si nos puedes contar un poco más en detalle para que... Sí. Bueno, nosotros, lo he comentado antes, desde 2006-2007 ejercemos activamente el derecho político. Ahora digo lo de activamente, lo aclaro un poco. En las juntas de accionistas de empresas cotizadas lo hacemos directamente. Bueno, lo primero, ejercemos en todos los activos que celebran junta, ¿vale?, sean empresas cotizadas o no cotizadas. En las empresas del IBEX, normalmente, del mercado continuo, votamos directamente. Votamos, bueno, el criterio suele seguir el Código Unificado de Buen Gobierno de la CMNV y también las recomendaciones de nuestras organizaciones sindicales. Y bueno, ahí votamos directamente. Luego en fondos de inversión, de capital riesgo, pues ahí lo que hacemos es delegamos en la entidad gestora. Yo, a ver, lo de ejercer el voto activamente, yo creo que es algo que es necesario, ¿no?, en los fondos de empleo, porque somos fondos, normalmente somos inversores que vamos a estar muchos años en las acciones del IBEX, pues yo creo que en todas y prácticamente desde el inicio, o sea, muchísimos años, y también en otro tipo de fondos pues que son más ilíquidos, también vamos a estar muchos años, ¿no? Entonces, en las juntas de accionistas es el momento de decir, en la medida de lo posible, porque bueno, pues ¿qué porcentaje podemos tener en la misma Telefónica o en BBVA o en la que sea, ¿no? Pero es el momento de decir, oye, si hay cosas que te gustan o que no, que se están haciendo bien o que no. Y yo creo que hay que votar con conciencia y hay que ser consecuente. Nosotros mismos hemos votado en contra de propuestas del Consejo de Administración de Telefónica. O sea, nosotros mismos lo hacemos en nuestra propia empresa. Entonces, pues son cosas que van en contra de, por ejemplo, no hablo de Telefónica en general, ¿no?, una ampliación de capital que excluye derecho de suscripción preferente para el accionista, decisiones, pues por ejemplo, un reparto de dividendos excesivo que pueda ir en contra de la buena marcha del futuro de la empresa, pues cosas así yo creo que hay que votar en contra, ¿no? Porque yo decía lo de ejercer activamente. Claro, si tú votas, dices, sí, yo lo ejerzo activamente y votas todo a favor, pues no lo estás ejerciendo activamente. Te puedes poner el cheque de que participas, pero no lo estás ejerciendo realmente. Y luego otra de las cosas que hacemos, que es interesante, aunque también creo que es aún más pequeñito que lo de las juntas, participamos en campañas que nos pueden llegar a través de PRI, del CWC, de las confederaciones también. Y bueno, creo que es interesante. Suelen ser campañas, lo comentaba Mario también, que van pues a favor de la libertad de asociación y las condiciones laborales en determinadas empresas. Ya sabemos que hay empresas un poco más complicadas o antisindicales, sobre todo en Estados Unidos y Reino Unido. También por los derechos humanos. Hemos participado en campañas, por ejemplo, en Irán, o sea, a favor de que en Irán se pudiera mejorar. No sé para lo que sirve, pero bueno, yo creo que lo tenemos que intentar. Por ejemplo, ahora una de las últimas que hemos hecho es participar para decir las 6 grandes empresas de chocolate que en Ghana y en Costa de Marfil no empleen mano de obra infantil, y sobre todo que paguen un salario digno a los padres de los niños para que no tengan que trabajar los niños puedan estudiar, ¿no? Ir al colegio, que es lo que tienen que hacer. Y bueno, básicamente es lo que hacemos. Yo creo, soy optimista, creo que sí que se está avanzando. Salió la noticia también de lo de Starbucks, o sea, creo que es una noticia muy impactante y muy positiva.
Han salido también otras noticias. Hace años no se hablaba nada de esto. Ha salido una noticia, por ejemplo, hay algún proxy advisor que ha recomendado y lo ha dicho votar en contra de la remuneración de los consejeros en alguna empresa del IBEX, porque puede ser excesiva. Bueno, esto hace, ya no voy a decir 10 años, ni 3, 5 años no salía ni en la prensa, algo así, ¿no? Entonces yo creo que sí que se está moviendo y que bueno, es interesante y hay que seguir avanzando, porque bueno, pues no sé para lo que valdrá, pero poco a poco sí se van consiguiendo, pues esa noticia que ha salido, alguna en Amazon también positiva. Entonces yo creo que hay que hacerlo. Poco a poco se van consiguiendo cosas. Sí. No, claramente además se va avanzando bastante, ¿no? Poco a poco, pero bueno, con paso firme, ¿no? Eso es. Y de hecho, bueno, fruto de esa mayor sensibilización, cada vez mayor sensibilización por parte de los inversores, ¿no? Sobre la importancia que tiene el ejercer esa propiedad activa, las gestoras también estamos, bueno, pues desarrollando mucho todo este tema, ¿no? En Amundi, ¿cómo lo tenéis estructurado, Cristina? Sobre todo sería interesante ver un poco, porque eso ha ido evolucionando, ¿no? ¿Cuáles son los temas principales y las geografías donde estáis siendo más activos? Y, por ejemplo, si decidís escalar, ¿cuándo decidís escalar y cómo lo hacéis? Claro, o sea, la verdad es que, como comentaba, es fundamental, ¿no? Yo creo que es una forma que tenemos de hacerlo, ¿no? De transformarlo y realmente hacia esta inversión responsable. La actividad que llamamos de stewardship, ¿no? De implicación, es fundamental para Amundi y lo hacemos desde nuestra creación en 2010. ¿Y cómo lo hacemos? A través realmente de una política activa de compromiso, de engagement, y por otro lado también a través de una política de voto, que tiene que ser bastante exigente. Nuestro objetivo fundamental, claro, es acompañar a nuestros clientes pues, realmente pues, en esta transición hacia una inversión sostenible, pues, que sea inclusiva y que realmente sea baja en carbono. ¿Cómo lo hacemos? Pues, a través de varios meetings que tenemos con los emisores, con los clientes, pues a través de un diálogo continuo, ¿no? Tiene que ser siempre un diálogo, no es algo que se haga de un día al otro, se hace a lo largo de los años, es más, o sea, lleva tiempo hacerlo. Y sobre todo el objetivo es que se pueda definir un action plan, ¿no? Que se pueda garantizar un conjunto de objetivos que luego se vayan haciendo. Por otro lado también nos soportamos de un equipo interno, ¿no? Que tenemos de una parte de research, que tenemos 40 analistas dedicados al análisis de ESG. También por supuesto, para que esta gestión, ¿no? sea más eficaz, pues al final tenemos nuestras herramientas propias, ¿no? Para dar los scorings, los ESG. Y luego, pues al final, pues las plataformas de inversión tienen que estar engaged, ¿no? O sea, tienen que estar realmente comprometidas con todo lo que es nuestra filosofía y esta política, ¿no? de compromiso y de voto. Y luego, por comentar, nosotros nos comprometemos con los emisores en 5 temas a través de los pilares ESG y con la perspectiva de la doble materialidad, que son la transición hacia una economía más sostenible y bajas en emisiones de carbono, la preservación del capital natural, el capital humano y los derechos humanos, la protección del cliente y las salvaguardias sociales y, claro, la gobernanza, ¿no? Que tiene y debe de ser bastante sólida. Lo hacemos, por supuesto, en Europa, ya que somos una gestora sobre todo europea, pero bueno, por supuesto que lo hacemos también fuera de Europa. Y para daros algunas cifras, en 2023 hemos podido pues que el número de emisores engaged, ¿no? Que realmente comprometidos, se haya aumentado en todas estas temáticas que os acabo de enunciar un 20% más frente al año anterior. Entonces, es importante. También, a nivel de geografías que me preguntabas, también hemos visto un incremento significativo, en particular en los mercados emergentes, un más 32%, y en Norteamérica más 39%. Entonces, es cierto que nos tenemos que adaptar pues, al momento, ¿no? de cada empresa, de cada emisor, porque lo más importante aquí es realmente un compromiso a largo plazo, ¿no? Y eso es lo que intentamos siempre ir haciendo.
Me preguntabas al final cuándo decidimos escalar. Bueno, esto se trata de un diálogo, ¿no? De un diálogo que tiene que ser continuo. Entonces, realmente vemos que los action plans y los objetivos que fueran predefinidos que nos están cumpliendo, pues ahí, pues a través del voto, ¿no? A través del voto en las asambleas. Os puedo comentar que en 2023 hemos participado, bueno, hemos votado en más de 10.000 asambleas, entonces yo creo que eso al final pues demuestra mucho cómo lo hacemos, y sin embargo, pues el engagement que hacemos es a nivel de emisor. Entonces, es verdad que ni todos los emisores tienen equity, y entonces ni siempre tiene que ser a través del voto, y en esas situaciones, pues otra vez a través del diálogo, o si no, pues hacemos algún statement, o pues dentro de lo que es nuestra valoración, o dentro del ESG scoring, pues tenemos que reevaluarlo. Vale. Soy consciente del tiempo, no quiero que nos pasemos mucho, ya nos estamos empezando a perdonarme, pero sí que me gustaría también llegar al tema de las oportunidades, ¿no? Antes de eso, Claudia, si nos puedes decir también cómo podemos ayudar nosotros a las comisiones a conciliar las aspiraciones de las que nos hablaba, por ejemplo, antes Adrián, con el mundo real de las inversiones y, bueno, pues efectivamente a tangibilizar esos objetivos, ¿no? Y luego ya, si os parece, pasamos a las oportunidades, que yo creo que es interesante. Creo que en la próxima mesa lo que hacemos es empezar por las oportunidades y luego seguimos con lo demás, ¿vale? Pues nada, seré muy breve, ¿no? Y vuelvo a insistir otra vez en esa necesaria formación o divulgación y entender las implicaciones de cada estrategia, ¿no? Yo creo que es fundamental identificar los objetivos que se quieran perseguir. Si yo tengo un objetivo más medioambiental, identificar qué tipos de activos hay en el mercado disponible para alcanzar esos objetivos. Y si quiero pensar en bonos verdes porque tengo mucha inversión a través de activos en directo en renta fija, entender también qué está ocurriendo ahora mismo en el mercado de bonos verdes, a qué duraciones me tengo que exponer, cuáles son las calidades crediticias medias, qué tipo de emisores son los que tengo. Si quiero invertir en países emergentes porque desde un punto de vista financiero tengo interés, pero quiero compatibilizarlo desde un punto de vista de sostenibilidad, a qué cuestiones voy a tener que renunciar porque no puedo asegurar unas garantías mínimas, pero sé que puedo estar contribuyendo en determinados aspectos. Si quiero contribuir a determinados sectores también desde un punto de vista, ¿no?, financiero, pues cuáles son las expectativas. Y creo que la identificación de esos objetivos son los que luego te va a permitir monitorizar efectivamente para qué sirve, ¿no?, todo esto que estamos haciendo, que efectivamente hay muchas de las cuestiones que tienen un carácter largoplacista y que no podemos esperar resultados a corto plazo, pero sí al menos establecer los mecanismos de seguimiento. Creo que eso es fundamental para que las comisiones entiendan en qué se está trasladando, ¿no?, también su implicación y sus objetivos de sostenibilidad. Igual que lo comentaba Cristina, cuando hablamos de implicación, que es una herramienta fundamental también para trasladar esas convicciones, vamos a priorizar en qué ámbitos queremos movernos, ¿no?, también para garantizar un poco la consistencia en la aplicación práctica. Pero si invierto a través de entidades gestoras terceras, ¿no?, y fondos de inversión de terceros, vale, pues qué mecanismos entonces establezco para hacer el seguimiento a esos fondos de inversión, ¿no?, y qué diálogo activo establezco con esas propias sociedades gestoras. Insisto que es muy importante que entendamos muy bien las limitaciones de cada tipo de activo. Nosotros hablamos de que hay que tener un asset allocation financiero y también una especie de asset allocation de sostenibilidad, ¿no?, y cuáles son los objetivos que queremos ir construyendo en el medio y largo plazo, cómo alcanzarlos y entender muy bien, oye, cómo tenemos que ir llegando poco a poco, ¿no?, y sobre todo exigir luego ese reporting y esos mecanismos de seguimiento que nos permitan garantizar que efectivamente estamos cumpliendo con los objetivos, ¿no?, y también ir viendo pues cómo va avanzando en el tiempo esos objetivos de sostenibilidad. Muchas gracias por la claridad y por la concisión. Bueno, pues pasamos a oportunidades. Jaime, si te parece, adelante. ¿Qué oportunidades ves tú a raíz de todo este tema de la sostenibilidad? Siempre hablamos de retos, de desafíos, pero evidentemente, como decía Clement, también es una oportunidad muy importante, ¿no? Bueno, pues yo diría que todo lo bueno está por llegar, ¿no?, porque estamos ante el mayor proceso de transformación de sistemas de la historia de la humanidad, ¿no? Estamos transformando todos los sistemas a la vez y sobre todo es que estamos en la parte del principio, ¿no?, con lo cual toda la oportunidad va a venir después, ¿no? Pero yo diría que hay
5 grandes sistemas, y ahí es donde está la gran oportunidad, ¿no? Desde el punto de vista de la inversión y desde el punto de vista de las empresas. El primero, el evidente, es el mercado energético, ¿no? Debemos estar transicionando hacia esas 0 emisiones netas, pero la energía es una condición necesaria pero no suficiente, ¿no? El segundo sistema son las ciudades, ¿no? Las ciudades es donde vivimos 2/3 de la población mundial y donde emitimos de manera directa el 70% de las emisiones y donde además tomamos todas las decisiones de emisiones, ¿no? Si lo agregamos, ¿no? Y ahí hay muchísimo que aportar. Un tercer mercado es el mercado de empleo, ¿no? de trabajo, ¿no? Ya veníamos de una disrupción digital y ahora nos viene una disrupción de la inteligencia artificial, y siendo consciente de que todas estas transiciones de sistemas van generando brechas, ¿no? Porque no todo el mundo se puede adaptar en tiempo real a los cambios, ¿no? Y entonces, en ese sentido, si no somos capaces de cerrar esas brechas, pues probablemente esa transformación nunca va a venir, ¿no? Con lo cual, las personas es clave. El cuarto, naturaleza y biodiversidad, ¿no? Y es que la naturaleza es mucho más que una fuente de belleza paisajística, ¿no? Es una fuente de riqueza económica. Y entonces, si no somos capaces de regenerar, ¿no? Lo que vamos drenando del sistema, pues lógicamente no vamos a poder crecer ni tener calidad de vida. Y el quinto, que quizás es el que más nos está preocupando en el corto plazo, es la circularidad, ¿no? Es la recirculación de materias primas y de materiales. Precisamente en un par de semanas presentamos un informe donde no tenemos nada bueno que decir, porque a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo en circularidad, la tasa de circularidad en la economía mundial está cayendo, y concretamente en Europa y concretamente en España también, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos que acelerar mucho los procesos industriales y los procesos de consumo precisamente para garantizar esa circularidad. Bueno, 5 sistemas y la oportunidad está por venir, ¿no? Vale, gracias. Adrián, ¿a ti qué te parece? ¿Qué oportunidades veis vosotros? A ver, yo ahora voy a aprovechar una cosa que has dicho al final, pero sí de oportunidades quizá más que... Yo creo que, a ver, no, de esto no, quizá como la visión de la Comisión de Control puede ser como qué podemos hacer o qué nos gustaría ver en las carteras nuestras, ¿no? Quizá algo de inversión de impacto, aunque sé que es muy difícil actualmente, porque es muy difícil de medir, muy difícil de participar, además los tickets medios son muy pequeños, es inversión muy líquida. Bueno, yo creo que sería interesante, pero sé que es muy difícil. Nosotros lo que sí que tenemos son pues, inversiones en ISR, aparte del análisis que he dicho, que toda la cartera, por así decirlo, está analizada con esos aspectos ASG. Sí que luego tenemos pues, inversiones, por ejemplo, en ODS, ¿no? que aparte de buscar una rentabilidad financiera, pues buscan pues, mejorar, ¿no? ciertos aspectos relacionados con ODS, pues, por ejemplo, el envejecimiento, el trabajo digital, condiciones de trabajo también, calidad de vida. Bueno, pues tenemos creo que lo he comentado antes, alrededor del 10% y luego pues, un 17% en otra serie de activos, ¿no? Pues, por ejemplo, pueden ser fondos de agua, infraestructuras, pues, residencias y demás, ¿no? Creo que, como eso es más complicado, pues a lo mejor seguir avanzando en ese tipo de inversiones. Luego, una cosa que a lo mejor se podría hacer es, más que multar a las empresas que lo hacen mal o que contaminan más, yo creo que habría que transformarlo en positivo y beneficiar de alguna manera fiscalmente, quizás, lo más fácil, ¿no? Cuando tocan el bolsillo, pues las empresas, bueno, y todos, ¿no? Nos ponemos al día, es así, pues sería beneficiar, yo creo que fiscalmente o con préstamos más ventajosos o no lo sé, para empresas que lo hacen bien, que van contaminando menos o que van haciendo pues, infraestructuras pues eso, también menos contaminantes o más eficientes, ¿no? Yo creo que podría ser una de las ideas que se me ocurren. Y aprovechando lo que ha dicho Jaime de la transformación digital, de la revolución que está habiendo ahora y demás, bueno, quizás es un tema un poco, no sé si polémico o desconocido, aprovechando que estamos aquí en Telefónica, con todo el tema de la inteligencia artificial y la digitalización. No sé si bueno, quizá no son datos que se manejen por gente que es un poco ajena a las empresas de telecomunicaciones, pero el boom y el crecimiento de los datos es exponencial. O sea, cada vez hace falta más infraestructura digital para llevar todos esos datos, y sí me gustaría hablar de contribución justa, ¿no? Para que os hagáis una idea, el 57% del tráfico de datos que hubo en 2021 lo generaron 6 empresas, solo 6 empresas. Y es más llamativo aún que el 46% fueron de 3. Y ahí sí voy a dar nombres, no es por polemizar ni nada, pero bueno, son Netflix, Alphabet, que es Google, y Meta, que es Facebook, Instagram y WhatsApp, ¿vale? Pues esas 6 o esas 3, o lo que queramos llamar, tienen un crecimiento exponencial de los datos de más del 50% de año a año, ¿no?
Luego está la inteligencia artificial, que va a ser todavía mayor el crecimiento. Bueno, pues esas empresas en España y en Europa prácticamente no crean empleo, no invierten nada en infraestructuras digitales y la están aprovechando para generar su negocio. Bueno, ya tampoco vamos a decir, eso es un poco polémico, pero bueno, lo voy a decir, tampoco creo que paguen los impuestos para los grandes beneficios que tienen, ¿vale? Si en vez de esa ingeniería fiscal están en Irlanda, en Países Bajos, ¿vale? Entonces, yo creo que hablando de contribución justa, que es un tema muy interesante también, pues quizá deberíamos pensar que si hay empresas que usan la autopista pero no están pagando ningún peaje, pues quizá por fin la Unión Europea tendría que regular y dejarse un poco de miedos por las empresas de Estados Unidos. Salió una noticia ahora, hace no mucho, un tribunal regional en Alemania, en Colonia, ha obligado a Meta a pagar a Deutsche Telekom una cifra bastante alta. Y bueno, pues es una primera noticia que yo creo que puede ser positivo, ¿no? Gracias también por tu claridad. Cristina, en tu caso, en vuestro caso, las oportunidades. Bueno, yo comparto mucho con lo que ya se ha comentado y también para no extenderme, pues nada, pues vemos que hay un número de empresas que realmente empiezan a tener objetivos basados en la ciencia, los SBTIs. Yo creo que es algo interesante y eso es también un compromiso net zero y se ve sobre todo que son empresas de pequeña capitalización y en países emergentes y en China. Nada, es un dato, por no alargarme, porque al final pues, yo creo que es todo un mundo de oportunidades y es en el lado positivo que yo creo que tenemos que seguir, ¿no? Muchas gracias. Y ya, Claudia, te toca a ti con las oportunidades para los planes de pensiones de empleo. Dos, una claramente la financiera, y lo han comentado mis compañeros, ¿no? Creo que Jaime ha ilustrado todas las oportunidades que el mercado nos está ofreciendo, ¿no? En determinados sectores, nuevas actividades económicas, pues esa transición net zero, estamos identificando, ¿no?, a los ganadores del mañana, si lo podemos decir de alguna manera, con lo cual oportunidad financiera clara e indiscutible, y una oportunidad también para acercar los planes de pensiones de empleo de otra manera a los partícipes, a los beneficiarios, para hacer entender, ¿no?, también cómo ese ahorro está contribuyendo a determinados objetivos de sostenibilidad, que no es un tema puramente, ¿no?, pues de esa previsión y de ese ahorro, sino que está totalmente alineado, ¿no?, con prácticamente todos los partícipes y beneficiarios, y hay que ayudar a transmitir y hacer entender ese mensaje, pues para que los activos bajo gestión en los planes de pensiones de empleo pues empiezan a ser mucho más notorios, ¿no?, e incluso nos acerquemos a los volúmenes que vemos en otras geografías. Gracias. Sí, efectivamente, ese es uno de los temas que comentaba antes Adrián, ¿no? Que el partícipe sea consciente de que su ahorro no es solamente ahorro financiero, que evidentemente es lo que todos buscamos cuando ahorramos, pero también que está contribuyendo, ¿no?, que está contribuyendo al planeta, a la sociedad, y que además se alinea con esos objetivos que tiene el plan. Y ya, si me permitís un segundito más, la reflexión final, que sé que tenéis a modo de titular. Pues que lo mejor está por venir, ¿no? Es lo que... Bueno, yo diría que, que la ESG, de nuestro punto de vista, ha entrado en un proceso ya de madurez, y que ha demostrado su resiliencia y que está claro que la rentabilidad viene a largo plazo. Yo diría que es algo que ha pasado en 2022, que cuando la rentabilidad no va bien, pues que tampoco, que las turbulencias no nos hagan perder de vista el objetivo, ¿no? Ya está, eso es lo que me gustaría que nos quedáramos con eso. Y yo termino: formación, conocimiento, divulgación. Es la única manera que vamos a conseguir que esto sea consistente y que se mantenga en el largo plazo y que todos sumemos, ¿no?, a ese objetivo. Claro. Nada, muchísimas gracias a los cuatro. Gracias Cristina, Claudia, Adrián y Jaime por vuestro tiempo, por compartir con nosotros vuestra experiencia. Gracias a todos por escucharnos y por tener paciencia, que nos hemos alargado un poquito. Y nada, pasamos a la clausura del evento. Ahora con Hanna Isabel Calvo de Miguel, que no le veo, perdona. Perdona, es que el foco me está...
Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer tanto a Spensive como a Fonditel que hayáis contado por otro año más con la participación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para realizar la clausura de estas jornadas del día de hoy relativas a los factores de sostenibilidad en los planes de pensiones de empleo. El año pasado, cuando realizaba la clausura del evento, compartía con todos ustedes que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto al Ministerio de Economía, estábamos trabajando en un proyecto de Real Decreto, que finalmente fue el Real Decreto... ¡Ay, me falta, perdón, el pasador! Ah, está aquí, perdón. Que finalmente fue el Real Decreto 668/2023, de 18 de julio, por el cual se modificaba el reglamento de planes y fondos de pensiones y en el que tuvimos la oportunidad de poner mayor foco en los factores de sostenibilidad. ¿En qué sentido? Por un lado, se adaptó la definición de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza a factores de sostenibilidad. Y, por otro lado, si hasta entonces las empresas tenían que declarar en la declaración de principios de política de inversión si tenían en consideración o no en sus decisiones de inversión los riesgos extrafinancieros que afectaban a los distintos activos que integraban la cartera, ahora hemos ido un pasito más allá para que las entidades tengan que declarar cómo consideran estos riesgos extrafinancieros o factores de sostenibilidad en esas decisiones de inversión. Y en el caso que no lo hagan, mencionen los motivos de por qué no lo hacen. También, por otro lado, tienen gran peso los factores de sostenibilidad en el nuevo instrumento que se creó a través de la Ley 12/2022 de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por el cual los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos se caracterizan, entre otros, por el fuerte peso que tienen los factores de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque estos fondos son fondos que tienen que tener en consideración, entre otros, el impacto social y medioambiental de estas decisiones. Por eso, este tipo de fondos de promoción pública deben de contar con un marco común de estrategia de inversión, que fue el que se aprobó en marzo de 2023 por la Comisión Promotora y de Seguimiento y que contiene unas directrices generales de inversión de este tipo de fondos. En particular, en estos fondos de pensiones de empleo de promoción pública se caracteriza porque el proceso de inversión debe ser socialmente responsable y tener una estrategia de compromiso de inversión a largo plazo de los accionistas y de los socios y socias trabajadoras o de trabajo. En particular, dentro de todo el contenido que se ha fijado en el marco común de estrategia de inversión, hay dos apartados en particular relativos a la política de implicación y ejercicio de derechos de voto y a criterios ambientales, sociales y de gobernanza. En cuanto a la política de implicación y ejercicio de los derechos de voto, estos fondos se caracterizan porque todos los derechos inherentes a los valores integrados en el fondo deben estar invertidos en interés exclusivo de los partícipes y beneficiarios. Además, la política de implicación tiene que estar alineada con este objetivo, enmarcarse en un modelo de inversión socialmente responsable basado en 3 pilares fundamentales. Además, en este marco común de estrategia de inversión se establece que la estrategia de inversión a largo plazo debe estar en consonancia con una transición justa hacia una economía verde y digital propiciada por la Unión Europea en el Pacto Verde Europeo. Además, en cuanto al apartado dedicado exclusivamente a criterios ambientales, sociales y de gobernanza, se establece que este tipo de fondos deben observar normas y principios de la Unión Europea en materia ambiental, social y de buen gobierno, en particular, entre otros, el marco de finanzas sostenibles de la Unión Europea y los principios internacionales en esta materia, siempre que no entren en conflicto con lo establecido en el marco de la Unión Europea. Además, se establece específicamente que los fondos deben invertir sus activos de forma socialmente responsable dentro del respeto a los objetivos de rentabilidad y seguridad. También se fijan una serie de horizonte y objetivos, el horizonte de inversión a largo plazo vinculada a la sostenibilidad
y como objetivos el ejercicio de la responsabilidad social con respecto a partícipes, beneficiarios y la sociedad española en general, y la participación y adhesión a las iniciativas de inversión socialmente responsables globales más relevantes. Además, en este marco común de estrategia de inversión se fija una definición de los criterios fundamentales de la política de gestión de riesgos ASG. Precisamente ayer tuvimos la ocasión de celebrar en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones un evento de cierre final del instrumento de apoyo técnico por el cual se ha beneficiado el Ministerio de Inclusión y que fue financiado por la Comisión Europea con la colaboración de la OCDE. En este instrumento de apoyo técnico, que se ha dedicado a la reforma de los planes de pensiones de empleo en España, se ha emitido una serie de recomendaciones por parte de la OCDE y de la Comisión Europea y, en concreto, tenemos unas recomendaciones en materia de sostenibilidad. La OCDE y la Comisión Europea entienden que toda legislación de todos los Estados, inclusive España, en él las autoridades deberían facilitar la integración de los factores de sostenibilidad en los procesos de inversión y riesgo en la medida de lo que sea posible. ¿Cómo se conseguiría? Proponen crear una base de datos centralizada sobre divulgación ASG y el desarrollo de una guía sobre la integración ASG. También proponen como recomendación que las reglas y los requisitos deben respaldar la integración efectiva de factores de sostenibilidad para tener un impacto en los objetivos de sostenibilidad. ¿Cómo? Evitando establecer criterios ASG demasiado prescriptivos, facilitando la agrupación de actividades de votación y participación y exigiendo una información simplificada a los miembros. ¿En qué estábamos trabajando actualmente el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones? Pues junto al Ministerio de Economía estamos trabajando en el desarrollo de un nuevo proyecto de Real Decreto que modifique el reglamento de planes y fondos de pensiones para realizar determinados aspectos técnicos y mejoras que consideramos necesarias para la implementación de la reforma impulsada por la Ley 12/2022. Y en concreto queremos tocar un tema de factores de sostenibilidad que sea para clarificar el contenido de los informes de gestión en los fondos de pensiones de empleo que no estén comprendidos en el artículo 8 y 9 del Reglamento de Divulgación. En particular, ¿qué queremos? Que para los fondos de pensiones de empleo que estén previstos en el artículo 8 y 9 del Reglamento de Divulgación, el informe anual de gestión, como está previsto, deberá incorporar el anexo de sostenibilidad correspondiente. Y para aquellos fondos de pensiones de empleo que no sean de los previstos en el artículo 8 y 9, lo que queremos es que en el informe anual de gestión se recoja la política ejercida en relación con los factores de sostenibilidad, fijando el procedimiento que se ha seguido en la implantación, gestión y seguimiento y se recoja cuál es el porcentaje de la cartera del fondo que se invierte en activos que tengan en consideración este tipo de criterios. ¿Cuál es la situación actual en España en cuanto al segundo pilar del sistema de pensiones? Bueno, nosotros, por parte del Ministerio de Inclusión, estamos viendo, a raíz de la Ley 12/2022, un comportamiento positivo del sector. Tenemos, de hecho, el segundo pilar, los planes de pensiones de empleo, han crecido un 26% los partícipes respecto del marzo del año anterior. ¿Y cómo vemos que se ve este efecto positivo? Por un lado, en el desarrollo de los planes de pensiones de empleo simplificados. Como sabrán, dentro de los planes de pensiones simplificados hay distintos tipos. La tipología de simplificados para autónomos es el tipo de plan de pensiones de empleo simplificado que mayor desarrollo ha tenido hasta la fecha. A 31 de diciembre, es decir, a cierre del ejercicio, según datos de Inverco, había 19 planes de pensiones de empleo simplificados para autónomos, pero que abarcan a casi 24.000 partícipes y más de 83 millones de euros. También por parte de los planes simplificados sectoriales tenemos el ejemplo del sector de la construcción. Como sabrán, entró en vigor el 1 de febrero de este año y va a suponer un modelo ejemplar para el resto de sectores que estén interesados en incorporar en la negociación colectiva este sistema de previsión social complementaria. El plan del sector de la construcción
es un proyecto muy ambicioso, puesto que va a abarcar a más de 1 millón de trabajadores y más de 130.000 empresas. Actualmente sabemos que hay otros sectores también interesados en este tipo de previsión social, como sería el sector del metal, hostelería, grandes almacenes y agencias de viaje. ¿Con qué objetivo creemos que hemos impulsado o tenemos que impulsar las medidas tras la reforma del sistema de pensiones? Pues, en primer lugar, para el cumplimiento del objetivo que tenemos marcado con Bruselas de incrementar el porcentaje de la población activa ocupada con planes de pensiones de empleo de los 2 millones de trabajadores a los 13 millones en 2030 y los activos bajo gestión en términos de Producto Interior Bruto pasen del 3% cuando empezó la reforma al 9% en 2030, el 18% en 2040 y el 31% en 2050. De tal forma que consigamos revertir el porcentaje actual de los estudios que demuestran que 3 de cada 4 empresas desconocen la existencia de los planes de pensiones de empleo, así como los autónomos, de tal forma que no sean 3 de cada 4, sino 1 de cada 4 empresas las que exclusivamente desconozca la existencia de los planes de pensiones de empleo. Me gustaría cerrar esta clausura con la palabra o la idea, el mensaje que ha formulado el presidente de Spensiv, Joaquín, en cuanto a la sostenibilidad. La sostenibilidad, entenderla como los factores de sostenibilidad, criterios ambientales, sociales y de gobernanza, pero también en el sentido del mantenimiento, ¿vale? Es un trabajo que tenemos que desarrollar entre todos y creemos que estamos en el buen camino. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y damos por clausurada la jornada de hoy sobre factores de sostenibilidad de planes de pensiones de empleo. Gracias.